Muy buenas noches, bienvenidos a Filósofo o No Filósofo. Esta noche estamos con César Pagano y yo, Adriana Urrea. Vamos a hacer una conversación un poco a partir de tu vida y lo que has logrado para esta ciudad y el país en punto a cultura. Entonces, muchas gracias, César. Pues un saludo muy cariñoso a todos los salsa vivientes que han asistido a este evento y a los que nos verán. Listo. Y muy emocionado por estar después de 40 años en esta facultad y en este auditorio que lleva el nombre de mi amigo y maestro Camilo Torres Restrepo. Bueno, entonces voy a empezar precisamente con esa vida tuya en la universidad. En el libro que escribiste en homenaje a Ismael Rivero, con ocasión de su muerte, nos cuentas que naciste en Medellín, que viviste tu adolescencia entre el barrio Manrique y la granja de Palmira. En tu época de estudiante preferías la universidad viva en lugar de las aulas muertas, y que por ello preferiste el viaje y te dedicaste a las causas perdidas en la política. Sí, vivíamos en los años 60 y 70 una etapa, como siempre, muy convulsa, muy convulsiva, muy conflictiva en este país. Fue el tiempo que conocí a grandes maestros como Camilo Torres, que estaba aquí desde la capilla de la universidad y que luego se desdobla en un personaje social con una entrega muy generosa y casi con una conciencia de que iba a llegar al sacrificio. También conocí a otra generación, como al maestro Antonio García, a Luis Carlos Pérez, era también otro de los importantes maestros de aquellos tiempos, Gerardo Molina, en fin, podría hablar de muchas personalidades, incluso algunas que todavía, Orlando Falborda, por supuesto, y algunos profesores que todavía, por fortuna, tiene esta facultad. Pero de todas maneras veíamos cuáles eran los problemas que estábamos notando. Eurocentrismo, es decir, se enseñaba la sociología a partir de Europa, con poca aplicación práctica y método para América Latina. Esa era una lucha de estos maestros que acabo de mencionar, con poca vinculación con la realidad social de este país. En esas circunstancias se da entonces el crecimiento explosivo pero desorganizado e inconsciente de la Alianza Nacional Popular, y entonces nos enrolamos justamente con Antonio García y con una serie de compañeros de esta universidad y obreros e intelectuales del país, tratando de organizar allí aquella masa amorfa, aluvional, como la llamaba mi maestro, y desorganizada, que no pudo siquiera defender un triunfo que le arrebataron a través del fraude claro que hubo en el año de 1970. Y sigue ese camino. La ANAPO se va también evaporando porque había una tremenda desconfianza, ese rumor que se soltó de la oligarquía, cierto o no, de que el general Rojas había recibido en la conciliatura del Vaticano al embajador que tienen aquí del cardenalicio, pues, que allí Rojas había recibido de Lleras Restrepo una suma muy importante. Incluso la imaginación popular decía que en costales no le habían entregado los dólares, las millonadas. Pero eso fue terrible, porque esa calumnia o ese hecho, que está para que lo investigue la historia, realmente creó una desconfianza tremenda entre los militantes y simpatizantes de este movimiento, que poco a poco se fue evaporando. Realmente nos fue muy mal en la política. Terminé con la ANAPO, que aunque era el segundo renglón para el Consejo por votación interna,
terminé derrotado, apenas salió María Eugenia, que era el primer renglón por residuo. Fíjense en que un movimiento que tuvo millones de militantes y simpatizantes, que terminó disminuido en un residuo realmente deplorable. Después de ver esas manifestaciones de la fundación en Villa de Leyva, del nuevo partido, un partido que se decía socialismo a la colombiana, pero que se veía y se ve en la actualidad por la poca dirección en ese sentido que... Entonces, ¿qué te hizo como optar por la cultura? Porque me parece que es muy interesante esa vía de la cultura ante estas debacles. ¿Cómo llegaste ahí? Sí, primero termino realmente por el suelo, es decir, endeudado, golpeado, deprimido de ver cómo han desaparecido todas esas posibilidades con las que soñamos. Y entonces me dedico más apasionadamente a la bohemia. ¿Y eso cómo A la es? bohemia que empieza en mi casa, por supuesto, pero continua, muy frecuente. Yo ya paso a trabajar en el Ministerio de Educación, en un programa de concentraciones de desarrollo rural que sonaba muy atractivo, pero por las noches no se podían perder. Entonces, con círculo de amigas y amigos organizábamos, además viendo que estaba surgiendo lo de la salsa en esta ciudad, al son de la salsa, y yo con 200 discos, que era un coleccionista pues entonces muy respetado, porque tenía unos disquitos allí que casi nadie tenía, porque me llegaban del exterior. Y claro, empezamos a colocar eso, y la música cubana, no la nueva trova, que eso era lo que apenas llegaba aquí a cuentagotas por medio de los turistas, sino la música bailable de Cuba. Fuimos los pioneros en empezar a colocar Bambán, Iraquere, Adalberto Álvarez, la Orquesta Rebé, en fin, otras agrupaciones. Nosotros tan frecuentes y tan alborotados en la bohemia, eso no lo aguantaban ni los vecinos, ¿no? Ni la policía, a la cual llamaban, ni mi mujer de aquel tiempo, pobrecita. ¿Y los hijos? Una mujer sobre que todo. trabajaba, los hijos pues estaban tan pequeños que tenía que soportarlo. Aunque ellos se metían al final de cuentas, trasnochaban, pobres. ¿Quién les iba a exigir rendimiento escolar luego? Y entonces, por supuesto, ese matrimonio fue al carajo. Los hijos crecieron en bastante desorden. Pero encontramos para hacer la rumba profesional un sitio, y por 100.000 pesos, recuerdo la suma, año 1978, adquirimos nosotros ese lugar porque nos lo comunicó Ana María Puyana, que nos dijo, están vendiendo ese lugar, y entonces lo adquirimos, y magnífico, porque allí no molestábamos vecinos, no había mujeres ya que nos tuvieran que soportar. Pues 8 años ya Ni de los- bohemia en la casa es suficiente, ya tocaba Y entonces, más pública, más grande. pero lo hicimos de otra manera, es decir, como ya habíamos recorrido las discotecas de la ciudad buscando la salsa, pero a veces nos encontrábamos que era una salsa muy comercial, que imponía la radio y la televisión, como casi siempre sucede, salsa sin criterio, sin una apreciación musical para decir esto es bueno o malo, no. Siempre había alguien que pagaba allí por debajo de la mesa, pagaba para que impulsaran discos muy malos. Nosotros tratamos, por lo menos la parte que a mí me correspondió, de presentar una música con criterio, una música selecta del Caribe, la mejor, tanto la que se hacía en Nueva York, Puerto Rico, empezaba a hacerse también en Venezuela, en Colombia, en Perú, en República Dominicana, y eso casi que se extendió por este país. Juan Guillermo Gaviria se encargaba de la parte del decorado, las fotografías y las distintas obras artísticas que empezaron a donarnos, que nosotros teníamos algunas y empezaron a donarnos. Y Gustavo Bustamante
cumple la labor en la literatura, que él es un experto y un gran lector, y no sé por qué no escribe, que empezamos a sacar los papeles del goce, que era sobre todo la intención divulgar la nueva literatura latinoamericana. Empezamos por sacar, recuerdo, La consagración de la primavera, que era muy voluminoso, había que sacarlo en mimeógrafo, no había fotocopiadoras en aquellos tiempos. La consagración de la primavera. De Jorge Amado sacaron... De Jorge Amado, que fuimos sus distribuidores exclusivos para Colombia, quien nos vendió por $1 simbólico los derechos de autor para Colombia, para sacarlo en mimeógrafo aquí. Recuerdo cuentos peruanos de Ricardo Palma, en fin, y a Tomás González de los colombianos, también, que era nuestro compañero, él atendía mesas. En fin, tratamos de meter la cultura dentro de la fiesta, no simplemente poner a funcionar esto allí como cualquier discoteca, ganarse una plata y qué, no, que tuviera consecuencias, que cambiara un poco la mentalidad aquí en el país. Organizamos y descubrimos talentos, por eso nos vinculamos con el grupo Nietzsche, que realmente no se llamaba Nietzsche, aquí llegó fue Alfonso Córdoba y su tribu del Chocó, estos pobres negros que aguantaban mucho frío aquí, mucha hambre, que pasaron con el negro Arista, también recuerdo, de la Casa Folclórica Chocuana. Entonces, toda esta gente andaba buscándose la vida acá, no tenía ni dónde ensayar, nosotros facilitamos el ensayo para que Jairo Varela, Alexis Lozano, que en ese tiempo estaba aquí dentro de esa agrupación, participara, y Gustavo García Pantera, que venía de la costa atlántica de Calamar, Washington y sus latinos, en fin. No, y las mujeres. Creo mujeres. Que ahí fue importante toda el auge y el espacio que abrieron en las orquestas de mujeres, se abrieron en el goce, la de Berta Quintero. Connie Riveros y su hermana Janet, sí. Berta Quintero acá, y la Sumaqué, que se sumarían también después, en fin, muchas agrupaciones femeninas que también estuvieron en el goce. Tuvimos teatro, tuvimos entonces música en vivo, tuvimos la literatura, tuvimos pintores, tuvimos los periodistas que acudieron allí, y el rumbero marginal, el hombre que va a bailar fundamentalmente, que no consume mucho, sino que va a demostrar su baile, a conseguir pareja para ello, o a mostrar lo que ha ensayado en su casa. El goce tuvo una sede en la Macarena. Esa es la segunda cuando nos vamos allí a un restaurante venido a menos, y entonces organizamos el segundo goce. Y después va el tercero, que es a la 74 con Caracas, donde estuvo Pérez Prado y Gabriel García Márquez la misma noche. A García Márquez lo llevó Enrique Santos Calderón, y yo tuve la fortuna de que el maestro Dámaso Pérez Prado me aceptara la invitación. Entonces fue como el abrazo de la literatura y la música a un nivel internacional y muy bien representado. Ese es un momento cumbre que habla de a dónde habíamos llegado, ¿no? Y a dónde queremos continuar, por supuesto, porque continuamos siendo eternamente inconformes. ¿Qué fue lo que te dio el Caribe? ¿Qué encontraste allí políticamente, culturalmente, que te dejó instalado allí hasta el día de hoy? Nací en Medellín, año 1941, el 18 de noviembre, el mismo día que Compay II. Y mi padre, que era agrónomo, ingeniero agrónomo, es trasladado a Palmira. A los 3 años voy a Palmira con la familia, de la pequeña familia que nacía de 12 que íbamos a hacer. Y allí en Palmira fue el contacto con la música de los negros del Pacífico. Vivíamos en una granja cerca de Manuelita, de Río Paila, todos trabajadores azucareros que iban los sábados a visitar a sus novias, que eran las empleadas en mi casa, que eran 3. Y eso eran fiestas, los sábados por la tarde y los domingos. A mí no se me olvidaba desde muy niño, que vivía allí hasta casi adolescente, 13, 14 años,
esa extraordinaria alegría, la sabrosura que despedían, los cantos tan bonitos, la interpretación de las guitarras, de las maracas, de algún tambor, y con qué facilidad esta gente pobre comunicaban esa bondad, ese espíritu optimista de vivir la vida. Después voy a Medellín y lo que me encuentro, regreso, y lo que ya había oído de niño, siempre atento a la música, me meto un poco por la cuestión del ambiente, y yo sin tener todavía un criterio, me meto en lo que se oye en Medellín. En aquel tiempo se oían más bambucos y pasillos, cosa muy linda, por supuesto. Rancheras y tango. Yo me crié en el barrio Manrique, allá está la casa gardeliana, hay una estatua de Gardel, fíjense ustedes, y nos criamos en ese ambiente tanguero, pero que es un ambiente agresivo, de depresión, de rencor o hacia la mujer traidora, la única mujer que se respeta es la madre, o de confrontación con el otro. Eso no es gratuito, de tanta violencia allí en Medellín. Yo creo que buena parte tiene que verlo el mensaje que se comunica. Las rancheras que destilan sangre algunas, ¿no? Y el tango también, diferente al bolero. Fíjense que el bolero puede tener su nostalgia, puede tener melancolía y eso, pero no llega a la sangre. Bueno, a menos que haya un bolero de Alcia Costa que por ahí que no es el bolero representativo para mí, es un bolero cantinero y deformado. El bolero es mucho más poético, más elevado, más fino. Bueno, esa es la música que yo conozco. Y después, cuando estoy en Bogotá, por ese paso de la política, donde no abandonaba mis cantadas, la bohemia y la fiesta, la danza, pues aquí lo asumo. Cuando despega la salsa, y yo recuerdo, yo creo que inconscientemente, aquella etapa feliz que viví en Palmira. El optimismo, una música social, una música hedonista que busca el placer conscientemente, ¿no? Solidaria, que tiene incluso mensaje político, pero muy distinto a unos cantos políticos que hubo desde el sur. Parecían villancicos revolucionarios, muy deprimentes, ¿no? O aquella cosa de que yo nací en una vasija de barro, pues. Fíjense que la música del Caribe también plantea problemas, pero de una manera incluso simpática, de una manera optimista. Plantea la inconformidad social, pero bailándola, no agrediendo y que vamos a agredir, vamos a matar y vamos a luchar y hasta la muerte. No, eso no se plantea así. Tu idea del Caribe como optimismo a mí me parece un poco conflictiva, porque puede terminar en un lugar común. Occidente ha hecho del Caribe y de ese optimismo y de esto que tú resaltas, de la sensualidad, ha comercializado y ha estereotipado una región. ¿A ti no te parece que ahí hay que habría que ser cuidadoso en ese acercamiento del Caribe? No sé, siempre hay algo que se sobrepone, y en el Caribe veo mucha fuerza positiva, que no obstante el gran momento, Cuba dominada por el reggaetón idiotón, por ejemplo, que está invadida. Sí, es tremendo. Pero Cuba ha tenido sus crisis musicales, que es de lo que yo más conozco y puedo hablar, pero la supera, ¿no? Es decir, allá trataron de meter el rock desde los años 60, pero el mambo fue una gran contención, así como lo que siguió después, decir, el Mozambique, que crearon el pilón, el pacá, los carnavales, y la gente recuperó su música, no se dejó, se quedó con lo mejor, me parece a mí, de esa nueva ola que llegaba bastante impuesta desde afuera. Y yo creo que ahora debe suceder lo mismo. Claro que esta plaga del reggaetón ya no es una moda, porque ya pasó de los 6 o 7 años de duración, y ahí tenemos la epidemia todavía regándose por todo el En La Habana planeta. todavía tú oyes hoy en día reggaetón, es tremendo. Sí,
Sí, uno siente Es tremendo. que no sabe si allá hay una dictadura, ¿por qué deja que eso suceda? Yo no sé. Bueno, César, vamos a pasar la palabra al público. Entonces, ya mis preguntas terminan. Son ustedes, se quedan con César. Quería preguntar sobre la relación concreta entre esa última etapa, la etapa de musicólogo, de especialista en salsa, en música popular, y la experiencia política de la ANAPO. Si hay esa relación, o es otra etapa de tu vida, o es la continuación. Pues yo siento, como muchos compañeros de generación, que ha habido que nos quedamos en una frustración grande, histórica, que cada día eso causa y genera más problemas, más graves. Hay más desterrados y más desplazados que antes, ¿no? Con todas con las consecuencias tan terribles que estamos viendo, que continúe un conflicto armado, que hubiera podido negociarse, por ejemplo. Es decir, todas esas cosas nos llevan a pensar, y lo conversamos con nuestros compañeros de generación, de que todavía, como no hay una oposición consolidada, fundamentada, persistente y eficiente también al mismo tiempo, ¿no? Nos consideramos ya a esta edad, entrando a los 70, que realmente es muy poca la posibilidad política que podamos esperar, y no sentimos que hubiéramos podido realizar una labor siquiera de modernización del país, no sé. Me quedo muy escéptico en el terreno político. Me siento más realizado en la cuestión de la cultura y la política, política cultural. Yo pienso que Bogotá tiene el público más receptivo, más ilustrado, más inteligente. Yo coloco a veces una música un poco difícil, dijéramos, para cualquier oído. En otra parte yo creo que dejarían la pista sola y hasta chiflarían al disc jockey. Aquí no. Yo he estado en otros lugares, en Cali y en Medellín, y allí la gente no soporta unos ciertos, dijéramos, experimentos al nivel musical, que claro, yo trato de que tengan ritmo y que sean también sabrosos, ¿no? Que tenga ricura para el cuerpo. Y yo creo que aquí es donde se puede realizar. Y creo que el ejemplo nuestro cundió, es decir, otra serie de lugares que hay informales, que facilitan la comunicación de la gente, donde hay temas culturales, charlas, conferencias y sobre todo tertulias, ¿no? Alrededor de cualquier tema, de la salsa o del bolero, o de defender la noche en Bogotá, que ha sido otra brega que hemos tenido desde Gaitán Maecha, que empezó con unos planes que hicimos reversar, y luego que prosiguió en las alcaldías de Antanas Mocus y este señor Peñalosa, que tenían y tienen un modelo de persona distinta para modelar. Entonces el hombre que se debe acostar temprano, madrugar, hacer ejercicio, mucho deporte, ¿no? Que ayuda a cuidar a los niños, ayuda a preparar la comida, que eso está muy bien, me parece, y que luego se va a su trabajo y que no debe trasnochar. La noche es pérdida cuando se dedica a las artes o cuando se dedica a crear ideas originales. Creen que toda la gente simplemente se va a embrutecer bebiendo alcohol y que nunca genera nada de noche valioso para la sociedad. Bueno, me han dicho que ya llegó la hora. ¿Cómo sería lo que dirías en el goce o en Salomé para irnos? ¿Cómo terminarías en Salomé para irnos? Salsa y cultura hasta la sepultura. Así cada vez que vamos a Salomé terminamos. Optimismo frente al abismo. Y decía Vargas Vila, vive y vacila.